Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a comenzar con el tema 4 y este tema 4 va a ser referido al estado de resultados, también visto en algunas bibliografías o tradicionalmente como el estado de ganancias y pérdidas o estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué comprende este estado financiero? Este estado financiero muestra para un periodo determinado de una entidad lo que fueron sus ingresos, sus ganancias, sus gastos y sus pérdidas. Es lo que se denomina también rendimiento. Ese rendimiento, repito, es la relación que existe entre los ingresos y los gastos de la entidad para un periodo determinado. Entonces vamos a repasar un poquito lo que son la composición de las cuentas que se presentan en el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a presentar cuentas de ingresos, que son las cuentas que hacen que se incrementen los beneficios económicos de la entidad, bien sea porque aumentan los activos, hace que se produzcan aumentos en los activos o que se produzcan disminuciones en los pasivos. Las cuentas de ingresos, las cuentas de ganancias, son cuentas que desde el punto de vista de debe y haber se incrementan por el haber y disminuyen por el debe y presentan distintos nombres. Por ejemplo, podemos llamarlas ingresos por ventas o ingresos por alquiler, ingresos por intereses, ingresos por servicios, dependiendo del tipo de actividad que lleva a cabo la entidad o la empresa que se trate. En cuanto a las ganancias, lo mismo. Las ganancias son aquellas que producen incrementos o beneficios en la entidad. Y esto es porque se hace la distinción entre el nombre ingreso y entre el nombre ganancia. El ingreso es producto de las actividades ordinarias de la entidad, es decir, aquellas que están establecidas en el documento constitutivo de la entidad. ¿A qué se va a dedicar la entidad? Por ejemplo, a vender zapatos. Pues bien, en el rubro de ingresos deberíamos encontrar todo lo relacionado con la venta de zapatos, ingresos por ventas, devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de zapatos. Si la entidad lleva a cabo cualquier otra actividad distinta a la establecida en su documento constitutivo, vamos a estar hablando de ganancias. Por ejemplo, la entidad tiene arrendado un inmueble. Dentro de su propia planta de equipo tiene un edificio que no está usando y lo alquila. Eso no va a ser ingreso por alquiler porque la entidad no se dedica a los bienes raíces, sino que se va a llamar ganancia por alquiler. Si la empresa o la entidad, por ejemplo, vende parte de su propiedad, planta y equipo y hay una ganancia allí, eso se va a llamar ganancia por venta de vehículo, ganancia por venta de equipo de computación, pero no lo podemos llamar ingreso, porque repito, ingreso es por las actividades ordinarias, ganancias por aquellas actividades que no son ordinarias, pero que pueden producirle a la entidad beneficios económicos. ¿Cuándo se produce un incremento en cuanto a los ingresos o las ganancias? Cuando se produce un incremento del activo. Por ejemplo, si nosotros vendemos de contado a crédito, vamos a producir un incremento en la cuenta de caja, en la cuenta de banco o en las cuentas por cobrar comerciales o clientes. Cuando el ingreso produce un decremento o una disminución en las cuentas de pasivo. Por ejemplo, si al cliente hemos recibido de ese cliente un anticipo, ¿sí? Ese ingreso o crédito diferido o ingreso cobrado por anticipado, eso es una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un dinero a cambio de que no de la venta, es un dinero que estamos recibiendo, que la entidad está recibiendo antes de que se produzca la venta. Entonces, por el principio de acumulación o devengo, debemos registrar ese pasivo. Cuando ocurre el proceso de la venta, la transmisión del bien o la prestación del servicio, vamos a eliminar esa cuenta de pasivo. Ya no existe la obligación con ese cliente porque ¿por qué? Porque le estamos vendiendo a ese cliente lo que se pautó previamente o porque le estamos prestando el servicio. Por otro lado, tenemos los gastos y las pérdidas. Los gastos son aquellas partidas que producen decrementos o disminuciones en el beneficio de la entidad, disminuye el beneficio de la entidad.
¿Cómo se puede ver esto? Como disminuciones de las cuentas de activo o aumentos de las cuentas de pasivo, hablando de la teoría del cargo y el abono. En cuanto a gastos, vamos a llamar gastos aquellos que se producen por actividades ordinarias de la entidad. Por ejemplo, el costo de ventas, un costo de publicidad, vamos a llamar costo también o gastos de personal, todo lo que sea necesario para que la entidad pueda llevar a cabo su actividad económica. Pérdidas, por el contrario, es aquellos decrementos de los beneficios en la entidad producidos por actividades que no son ordinarias, que no son recurrentes, que no son comunes. Por ejemplo, en el caso de las ganancias te hablé de vender un activo y obtener utilidad por ello. Si vendemos un activo o parte de propiedad, planta y equipo y obtenemos en vez de una ganancia una pérdida, pues le llamaremos pérdida y no gasto y no costo, pérdida. Igualmente, por ejemplo, estamos en un litigio con un empleado de la entidad, perdemos el litigio y se origina una pérdida porque hay que pagarle mayores liquidaciones o prestaciones sociales que las que se tenían pautadas. Esto vamos a llamarlo pérdida, porque no es recurrente, no es común que la empresa esté despidiendo a sus empleados y que tenga que ir a un juicio y que tenga que pagar las costas procesales de ese juicio. Cuando los gastos o las pérdidas producen disminuciones en la cuenta de activos. Por ejemplo, si tenemos un gasto de representación, un gasto de publicidad, un gasto de seguro, ¿cómo se va a pagar ese gasto de seguro, ese gasto de publicidad? ¿Con efectivo, con una transferencia bancaria? Vamos a disminuir la cuenta de activos. Es la manera más sencilla de verlo. Cuando produce incrementos en las cuentas de pasivo, por ejemplo, tenemos algo que se llaman pasivos laborales. Los pasivos laborales son aquellos beneficios diferentes a los sueldos y salarios que se perciben los empleados de la entidad de acuerdo mínimo a la ley y máximo al contrato colectivo que tenga esa entidad. ¿Cuáles son esos pasivos laborales? Por ejemplo, utilidades, prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones, bono vacacional. Entonces, toda esa serie de beneficios son gastos para la entidad, son gastos para la empresa. En la medida que se van causando mes a mes, va generándose un pasivo, una cuenta por pagar empleados, unas utilidades por pagar, un bono vacacional por pagar, unas prestaciones por pagar. Entonces, ese gasto hace que se incremente cuenta de pasivo. ¿Sí? Es muy sencillo de ver. Por ejemplo, también un mes se causó el servicio eléctrico, gasto de electricidad, o se causó gasto telefónico, gasto de internet. Gasto de internet, no tenemos el efectivo para pagarlo o para desembolsar, tenemos que causar el gasto por el principio de acumulación y devengo y aumentamos una cuenta por pasivo. Teléfono por pagar, electricidad por pagar. Es sencillo, es algo bastante básico. En cuanto a los gastos y las pérdidas, recordemos que desde el punto de vista de cuentas contables, estos gastos, estas pérdidas son cuentas deudoras, de naturaleza deudora, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. ¿Qué normas contables qué normas contables se estudian en el tema de estado de resultados? Si estamos estudiando bajo IASB o normas internacionales de contabilidad, está en las normas generales la norma internacional de contabilidad número 1, el marco conceptual, y si la empresa produce información de interés general, no cotiza en bolsa, es decir, no tiene que preparar estados financieros de acuerdo a las NICs, sino que se le considera contablemente una pyme, vamos a encontrar todo lo relativo al estado de resultados en la sección número 5. Te voy a dejar en la cajita de información esta teoría porque es un material bastante denso para que tú, si quieres leerlo, si quieres buscarlo, te voy a dejar la NIC 1, el marco conceptual con su última actualización o proyecto de modificación y la sección 5 de la NIF para pymes. Algo muy importante que debe quedarnos claro cuando estamos estudiando el estado de resultados y que ustedes pueden conseguir quizás en las bibliografías es el término extraordinario. Por ejemplo, cuando tenemos una ganancia o una pérdida que no corresponde a las actividades ordinarias de la entidad, en los libros o antiguamente, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad,
se le llamaba ingreso extraordinario o pérdida extraordinaria. En la NIC 1 y en la sección 5 de NIF para pymes esto ya no se permite, ¿ok? Te voy a leer textualmente lo que indica esa sección. Sección 5 de NIF para pymes nos dice que una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias en el estado de resultado integral o en el estado de resultado si se presenta o en las notas. Entonces tengan claro, tengan presente que ya no se presenta, ya no se nombra ingreso extraordinario o pérdida extraordinaria.